El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado. Ese prójimo pobre, muy pobre de las zonas rurales. Apóyelo. 809-443-8010. También al Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Espera por su caridad. Formar jóvenes en alto riesgo. Ese es su objetivo básico. Pero es una institución regentada, señores, por la congregación salesiana de la Iglesia Católica. ¿Cuántos servicios a la humanidad que ha brindado esa congregación? Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, hoy es Día Internacional del Cáncer Infantil y nosotros nos solidarizamos con esas fechas que se escogen para que la humanidad haga conciencia realmente de lo catastrófico que es una enfermedad como el cáncer. Imagínense ustedes en un cuerpo humano, adulto, que sabe lo que es el dolor, que resiste, que sabe ya la experiencia de muchos años y que conserva las fortalezas. Imagínense ustedes un niño padeciendo una enfermedad como esta, tan agresiva, tan invasiva, y un niño desconociendo entonces la gravedad de su caso. Entonces, esa es una atención especial y yo pienso que los ciudadanos debemos preocuparnos por hacer llegar nuestro granito de arena, como se sabe, a esas causas, verdaderas causas, porque esos son, señores, esas son situaciones familiares muy duras. Ver un niño en una condición de cáncer, eso es terrible, porque en los adultos es doloroso. Imagínense ustedes lo dolorido que se sentiría una familia, todo un padre y una madre viendo un niño sufriendo en condiciones tan adversas contra esa enfermedad tan agresiva y tan invasiva como hemos señalado. Así que hoy es un día de reflexión, un día de concienciación de la población del mundo para atender a los chiquillos, a los niños, que son todos los niños, señores.
nosotros, los que tenemos la edad como nosotros, a los niños que abrazamos son a nuestros nietos, porque los hijos grandes de uno se le ponen como medio rebelde a uno, pero a los niños, a los nietos de uno, señores, eso es agradabilísimo abrazar un niñito, un niño pequeño, jovencísimo de 5, 6 o 10 años. Magnífico eso. Así que yo me solidarizo con esa campaña de concienciación de la humanidad y al mismo tiempo que debemos arrimar nuestra caridad a esas causas, como es el cáncer infantil y a todo tipo de cáncer, porque en este programa estamos claros en esa dirección. Bueno, vamos a iniciar entonces con otros temas, porque hoy es 16 de febrero y veo que se está conmemorando una fecha como la de hoy con respecto a la muerte de Francisco Alberto Camaño, una institución del gobierno de efemérides patria. Aquí destaca el Nacional: gobierno exhorta a honrar memoria de Camaño de Ño. Y yo entiendo que esa gesta de febrero del coronel Camaño, la gesta de la horma, o de caracoles, como se le llama también, yo pienso que esa gesta no es la más digna para recordar la memoria de Camaño. Puedo lucir tal vez no placentero, o puede ser también hasta peyorativo lo que yo voy a decir. Pero, señores, la gesta de caracoles es una gesta ilegal, porque el Camaño, ¿a quién fue que vino a derrocar? Fue un gobierno legal. La verdadera gesta por la que hay que recordar al coronel Camaño es la de abril, porque en Caracoles o en la horma ya o en Nizaíto, quien murió ahí fue Román, un hombre transformado totalmente. Ese no era el coronel Camaño, porque es que el coronel Camaño, el de abril, es una gesta verdaderamente patriótica, la de abril, y de valor inconmensurable, su valor, su decisión de ir a luchar y de echar a ese San Antonio que yo dije, que yo he dicho varias veces aquí. Palabra áspera, dura de oír, pero así la pronunció, me imagino yo, ese joven en ese momento, porque era muy joven, Camaño, en el tiempo de la Revolución. Y bueno, si nació en el 33, tenía 32 años, señores, Camaño, en el 65, un hombre jovencísimo, un muchacho. Es decir, yo creo que tomar esta gesta no es lo más digno para recordar al coronel Camaño, porque repito, fue a Román, el que fracasó ahí fue Román, en una gesta ilegal. ¿Por qué ilegal? Porque esa gesta vino, como dije hace un ratito, a derrocar un gobierno legal que surgió de las elecciones del año 1970. Que fue una reelección que se la robó Balaguer. No es verdad. ¿Saben por qué no es verdad? Y yo lo he dicho muchas veces aquí. Porque en el año 1970, Balaguer fue elegido teniendo un cisma dentro de su propio partido. El MIDA, el Movimiento de Integración Democrática Antireeleccionista, creo que era así que se llamaba, del licenciado Francisco Augusto Lora, que era el vicepresidente de la República del gobierno de Balaguer. Era el vice, nadie lo había destituido, él se disgustó y se fue del palacio. Pero ese fue el movimiento que le disputó el poder a Balaguer. Y por una abstención del PRD, entonces se coló Balaguer. El PRD, yo he dicho aquí, de Juan Bosch, pudo haber invitado a votar si no querían ir a las elecciones como partido, el PRD, porque entendía que eso era un matadero electoral, pero pudo haber apoyado el MIDA. Y si se unen el voto del MIDA
Es decir, ese voto disidente, cismático del Partido Reformista, junto al voto del PRD, Balaguer hubiera tenido que salir del poder en el 70. Pero no salió, ¿por qué? Porque hubo una abstención del Partido Blanco, entonces se coló Balaguer. Y como aquí no hay un régimen parlamentarista, porque ahora mismo en España, en unas elecciones que hay ahí regionales, el PP no tiene la mayoría para formar gobierno, a menos que tenga que formarlo con Vox, que es un grupo muy extremista. Entonces el partido, el PSOE, le ha ofrecido apoyo sobre la base de abstenerse. Si se abstiene, entonces el PP puede gobernar solo, pero necesitaría de ese arreglo con el PSOE, y el PSOE exige una serie de cosas que probablemente el PP no lo va a aceptar. Pero bien, en este caso fue una abstención pura y simple, una decisión del PRD. Entonces ese gobierno era legítimo, pero además, ¿contra qué situación luchaba Román? No Camaño, Román. Porque es un hombre ideologizado, cambiado, no es el hombre de Abril. Román no era el hombre de Abril, era un hombre ya del castrato, formado ideológicamente en el castrato. Fíjense la situación adversa en la que llegó Román aquí. 1973, señores, ya un gobierno consolidado de 4 años el de Balaguer, y 3 más son 7 años. Pero en 7 años Joaquín Balaguer ha asentado más de 25.000 o 30 o 40.000 familias, 30.000 familias mínimo en reforma agraria. Pero ya obras tan importantes, señores, como el canal José Joaquín Puello, la presa de Sabaneta, la presa de Sabanayegua, la presa de Valdesia, la presa de Tavera. Ya esa presa están entregadas, la de Tavera está prácticamente lista o entregada ya, y la de Valdesia en terminación. Y así arrancan ese proyecto del sur que yo he mencionado muchas veces aquí, con un proceso agrario donde hay un código agrario en el 72. Una verdadera constitución, una revolución agraria. Entonces, ¿a qué viene Román? A derrocar un gobierno que acaba de promulgar un código agrario que es el código más avanzado de América Latina. Eso era una locura, una verdadera locura y una absurdidad del foquismo, que ya había fracasado en el 67 con el Che Guevara, y que el propio Fidel Castro no quería que Camaño viniera al país porque se iba a inmolar. Era una derrota segura, porque con 6 hombres, ¿cómo va a derrotar un ejército y un gobierno consolidado como el de Balaguer? Un gobierno trabajando y trabajando bien, dejando un efecto con una obra como la que tenía Balaguer. Ya ahí, en esos años, escuelas, carreteras, calles, ¿qué no había hecho Balaguer ya en 7 años? De los 12 que fueron tan productivos. Entonces yo pienso que esa exaltación de la figura del coronel Camaño no es propia para esa gesta de Nizaíto, sino para la gesta de Abril, que es el verdadero coronel Camaño. Lo que vino ahí fue un hombre travestido de comunista y de qué sé yo. Aquel coronel, aquella figura del coronel Camaño, aquella figura militar desfigurada, con un hombre con tupidas barbas y con una idealización del sistema político democrático, alejado totalmente él de ese sistema por ir inventando con cosas de comunismo, una cosa de loco. Y venir con 6 hombres sin conocer la realidad nacional que había. Que incluso, señores, el Partido Comunista Dominicano, el de Narciso Isaconde, apoyó las leyes agrarias, el código agrario de Joaquín Balaguer en el 72. Es decir, un código que se promulga en agosto del 72, prácticamente entra en vigencia el próximo año, los meses de enero, febrero, el que está en su efervescencia, ese código agrario. Precisamente en la fecha que viene Román a tratar de derrocar ese gobierno de Joaquín Balaguer. Realmente una lucha estéril.
Eso es lo que se puede decir. Repito, puedo lucir no placentero y hasta peyorativo lo que estaba diciendo, porque hay gente que tal vez se molestará con estas cosas que yo estoy diciendo, pero así es que yo pienso y digo mis cosas, gusten o no gusten, porque uno tiene que ser honesto con las cosas que dice, porque las que dice es porque la ha pensado. Y yo no quiero que se diga que yo he dicho eso por un simple, una posición ideológica o disparatada. No, no, no. La realidad es esa, pero vista por mí. Que yo respeto los sentimientos y respeto las creencias de los demás, porque esa cosa no tiene que ser. Bueno, veo aquí que tropas intervienen en Barrio Capotillo, me parece. No sé, ahí han anunciado unas, pero yo creo como que tal vez hay una exageración con esas. Uno sabe que aquí han pasado cosas muy graves. El 84 es un verdadero síndrome para el PRD, PRM. No quisieran recordar aquella situación que pasó con Salvador Joe Blanco. No creo que los tiempos están como aquella vez. Hay una situación difícil, que sabemos que hay una situación de crisis con respecto a la inflación, pero la economía no anda mal. Aunque la inflación está ahí, pero eso lo está, el mundo entero está así. Pero el manejo económico, el concepto de manejo económico y la crisis económica no es como para que haya que militarizar barrios en esta forma. Yo creo que nosotros no estamos todavía a ese nivel, porque la policía, claro, puede ser patrullas mixtas, que la policía patrulle con antelación esas barriadas y más con el peligro de tantas armas. Esos barrios y toda esa juventud, hay una revolución lumpen, hemos dicho nosotros. Hay un grupo de ebrios de la calle que quieren alborotar. El mismo narcotráfico ayuda al alboroto, porque el narcotráfico financia a muchos de esos jóvenes porque tal vez se ven afectados por esta situación de acorralamiento en que lo tiene la Dirección Nacional de Control de Drogas, que ellos manejan esos barrios, esas periferias, puede haber de todas esas cosas. Pero tal vez militarizar tanto esos barrios en esa forma podría, qué sé yo, inducir a jóvenes que vayan más allá de lanzar piedras y que vayan más allá de un alboroto de calle y cosas de eso y puedan buscarle un más problema al gobierno. El gobierno se puede buscar 4 o 5 muertos con esto y eso lo deja marcado. Hay que tener cuidado. Yo creo que tal vez hay un exceso de esto, porque se llamó a un paro y son paros armados. Uno sabe que no son huelgas ni nada de esto, son paros armados ni protestas pacíficas, porque esos jóvenes que están invitando ahí a alterar el orden, porque eso no es una protesta para sin un pliego petitorio claro, qué sé yo, eso es una protesta para alborotar, para llamar la atención. Y al mismo tiempo para hacerle daño a cualquier propiedad pública o privada, porque también esa es otra. Entonces, esas cosas uno sabe que pueden inducir a que en una confusión de esta, esos militares que no están acostumbrados a ver alborotos callejeros, hay que tener cuidado porque eso le puede traer problemas al gobierno. Con la situación que hay de inflación, del costo de la vida, los combustibles, eso puede ser derramar combustible sobre combustible. Entonces, hay que tener cuidado porque eso no es apropiado, pienso yo, en estos momentos, militarizar de tal forma, así como está militarizado. Ese barrio de Capotillo, que esos barrios han estado tranquilos prácticamente en la periferia. Yo creo que al gobierno le está faltando inteligencia, porque en una situación de crisis como esta, de crisis de precio de los alimentos y esas cosas, ¿dónde está el plan social?
Los comedores económicos, inventen programas de asistencia, de comida caliente, de los comedores, llévenle esos barrios a la gente. Usted le arma, qué sé yo, un día, un miércoles para Capotillo y le llevo los camiones, las cocinas móviles de los comedores económicos, el mismo plan social, a avanzar, y el gobierno, y si tiene que abrir algunas plazas por ahí, ofrecer gallinas a 100 pesos o pollo a 100 pesos, pollo de 4 libras, qué sé yo, que la gente los compre, pero que sea una especie de paliativo o de poder destapar, de purga, que se pueda purgar la presión de vapor que crea esa situación de los precios y esas cosas en esas barriadas. Porque el gobierno también tiene que ser inteligente. Pero si la respuesta es así, con ese brazo armado, uno no sabe dónde pueden terminar esas cosas. Y repito, ese narco que anda afectado puede inducir a esos jóvenes a que provoquen una situación que el gobierno se vea en la obligación entonces de tener que caerle encima 4, 5, 6 muertos, quién sabe, de unas protestas de estas y de militares que no están, repito, acostumbrados a esas manifestaciones callejeras. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, viendo la situación de tensión que hay en la zona europea, que agravan los problemas nuestros indirectamente, porque fíjense cómo el petróleo, no hay duda que un petróleo alto genera mucha inquietud en todos estos países, principalmente tan dependientes que somos del combustible y de esos hidrocarburos. Entonces, eso también enerva. Fíjense como yo hablaba de esos problemas que traen las barriadas, esos costos de los combustibles tan caros, y bueno, y la gente se enerva con eso. Pero en esa situación de Rusia, que yo no sé, vi ahí que Bolsonaro, un hombre narcisista como es Bolsonaro, una persona que tiene una conducta muchas veces repudiable, porque elogió, yo recuerdo cómo elogió la dictadura, a la dictadura de Pinochet. Uno sabe que esa dictadura de Pinochet fue una dictadura
bochornosa, porque fue sumamente agresiva y de estilo nazis, criminosa. Y entonces que le trajo algunas ventajas a Chile, qué sé yo, porque le estabilizó su economía, porque no había protesta, ni imagínense ustedes, la protesta eran reprimidas fácilmente con un tanque de guerra, lanzándole un tanque de guerra encima a la gente. Imagínense cómo era el sistema policial y militar que hubo en Chile en tiempo de Pinochet. Bolsonaro, un apologista de esa dictadura. Entonces se aparece donde Putin, y Putin que viene siendo lo mismo. Putin es un hombre de una conducta autocrática y de conducta violenta, criminosa, porque yo he mostrado aquí más de 20 entre periodistas y contrarios a él, que lo ha eliminado con polonio nuclear, qué sé yo, un hisopo de eso, perdón, un isótopo, no hisopo, un isótopo radioactivo, el polonio, envenenando adversarios, un hombre criminoso, pero corrupto al mismo tiempo. Entonces presente, tiene una agenda anti-lobby de los LGBT, anti-aborto, no es católico, pero se alinea con la Iglesia Católica por vía de la Iglesia Ortodoxa rusa. Es un hombre, pero es un dictador, no cede al poder, y un hombre agresivo, invade, coge terrenos que no son de él. El caso de Crimea. Entonces una persona que tiene una conducta, que usted es una conducta de zar, estalinista. Entonces parece que tiene seguidores, como el caso de Bolsonaro, que no sé, creo que anoté por ahí cuántos días hay que va a estar este señor por allá, que va de Brasil a Rusia, en una situación como esta. Bueno, que va porque los fertilizantes que usa Brasil vienen de Rusia, le importan de allá, pero esto no es una situación como para ir a apañar a Putin allí. Un hombre que todo el mundo sabe que tuvo influencia en el triunfo de Trump, porque parece, digo, yo soy de lo que pienso, que Trump, megalómano también, igualito que Bolsonaro, y narcisista. Entonces este señor Putin, que es de esa misma corriente, parece que tiene cosas con las que incriminan al señor Trump, lo chantajean, y vimos cómo Trump era como si fuera un hilo conductor lo que tenía con Putin, y lo respetaba y lo admiraba a Putin. Entonces Macron va y Macron hace casi el ridículo frente a Trump, siendo el antitético de Putin. Es Macron, porque Macron es un hombre demócrata, pero Putin es un autócrata, un dictador. Igual que Xi Jinping, el de China, son idénticos, tienen la misma conducta. Entonces Rusia le dijo Biden que era una guerra peligrosa la de Ucrania porque no tenía razón, y que iba a ser una acción injusta, que no tenía la razón. Y esa expresión de Biden, me acordé que leyendo a Maquiavelo, de los discursos de Maquiavelo, todo ese trabajo histórico y filosófico de Maquiavelo, pensador del siglo XV, magnífico, bueno, el creador prácticamente de la teoría política, de la ciencia política, después en el tiempo del Renacimiento. Pero Maquiavelo, en los discursos, él trata esa década de Tito Livio y esa. Pero citó a un señor que se llamó, no me acuerdo, era como Poncio. No recuerdo el nombre, pero Poncio, apellido Poncio. Que ese señor señalaba que toda guerra es justa si es necesaria. Entonces Putin ha querido hacer ver que la guerra es justa porque es necesaria
en el sentido de que Ucrania tiene que pertenecer a Rusia como territorio, como país y como aldea o como colonia. Pero esas cosas son increíbles. Entonces, eso no se puede. ¿Por qué? Porque ellos, los ucranianos, entienden que tienen derecho a llevar vida europea, que es lo que ellos quieren ser, y no vida euroasiática, como hemos dicho otra vez aquí. No recuerdo el nombre de Poncio. Dios mío, pero a mí yo tengo una mala memoria. ¿Y cómo es que se llamaba este hombre? Yo no lo anoté por aquí. No, yo no lo anoté, el nombre de Poncio. Qué cosa, qué raro que yo no anoté ese nombre de Poncio. Pero yo sé que es Poncio, apellido Poncio, pero no me acuerdo el nombre. Lo cita Maquiavelo. Y eso es correcto. Toda guerra es justa si es necesaria. Por eso esa expresión de Biden me pareció bien. Y es una pena que el Partido Republicano siga eso. Apoya a Putin. Prácticamente apoyan a Putin. ¿Por qué? Porque las elecciones de noviembre vienen ahí. Entonces el Partido Republicano no puede lucir como que le brinde apoyo a Biden, que es el presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Donald Trump es el líder del Partido Republicano. Entonces entonces eso es la antítesis de Lincoln. Pero ¿y por dónde que anda Estados Unidos? O mejor dicho, el Partido Republicano de los Estados Unidos. Porque en este caso, salir en defensa de Putin, eso es una barbaridad, definitivamente una barbaridad. Pero yo no sé si es que los dictadores, tratándose de dictadores comunistas o filocomunistas, señores, el mundo de izquierda lo respeta, lo aprecia. Aquí había muchísimos estalinistas, siendo Stalin un verdadero criminal. Pero también los hay que cuando murió Kim Jong-un, ese de Corea del Norte, hubo gritos aquí, hubo lágrimas, me imagino yo, de ciertos comunistas dominicanos. Y con Fidel Castro, bueno, ya las lágrimas fueron de ríos, riadas de lágrimas, con la muerte de Fidel Castro. Ese Dios vivo que fue Fidel. Pero esos son los comunistas. Ahora Pinochet, lo de derecha, Trujillo, esos son también son genízaros, pero vamos a ponerlo a todos en la misma balanza. Pero entonces el malo fue Hitler, pero Stalin fue bueno. Así no. Yo vi el día pasado un avión de Estados Unidos que descargaba armas en Ucrania. Entonces Rusia, Putin, protesta esas armas, que Estados Unidos mandándole armas a Ucrania. Pero esos mismos aviones, menos modernos, más pequeños, y barcos, cargaron muchas armas para favorecer a la Unión Soviética luchando contra Hitler. Y por eso su triunfo contra los nazis en la invasión. Pero el apoyo que Estados Unidos le dio en armas y en logística a Rusia, a Stalin, para después tenerlo de enemigo. Entonces, eso ha sido Estados Unidos. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a lo local. Señores, a mí me apena mucho esa afectación que ha tenido el señor, el mayor general Celín, no sé cómo es Celín, no recuerdo el apellido, que es el jefe de la escolta del presidente Abinader. Y es posible que ese ACB, señores, una gente como él, el pobre, digo por Celín Rubio, es pobre porque es un hombre que me imagino, primero era un hombre muy desconocido, no sabíamos quién era esa persona, parece muy conocido o de íntima o de sentida amistad del propio presidente Abinader. Pero ese hombre, me imagino yo el estrés tomado con un presidente tan coloquial, casi que raya en la ubicuidad, como hemos dicho nosotros aquí, como es el presidente Abinader, que está en todos los lados y además un hombre de cercanía. Y va donde quiere, y está allí, por acá, y no se cuida prácticamente. Pero un jefe de escolta tiene que pasar las 1001 noches con una personalidad así, con un presidente que sea tan expuesto. El presidente Abinader y ese tren de trabajo de Abinader, de la calle, de no sentarse, pues ese hombre no tiene, ese hombre el pobre yo me imagino que no tiene sosiego en su casa.
Porque esos son 18 meses que tiene ese señor Celín Rubio, que es el jefe de la escolta, repito, que hoy tiene afectado de un ACV. Pero yo sé que las presiones que esos señores cogen, como dicen, con esa situación del presidente. Pues si el presidente estuviera sentado en su escritorio en la mañana y parte de la tarde y sale a sus eventos y todo, pero esta gente está más tranquilo. Pero esa gente no puede ni respirar, pienso yo. Que me disculpen. Hasta la familia del propio señor Rubio. Porque tal vez hago un comentario ajeno tal vez a la verdadera realidad que él tenía. Tal vez tenía problemas cardiovasculares o qué sé yo. Yo no conozco su hoja de vida o su hoja médica, qué sé yo. Pero uno sospecha que ese estrés con un presidente como Abinader tan coloquial, repito, eso no es fácil. Ustedes se imaginan un hombre como el general Perebello, y vaya mi saludo para el general Perebello. El general Perebello, si Balaguer hubiera sido un hombre de andar en la calle para arriba y para abajo, tipo Hipólito Mejía, óigame señores, eso no es cosa de eso es una cosa, eso es anormal. Perebello no hubiera aguantado eso. Si Balaguer hubiera sido un hombre tan callejero como fue Hipólito Mejía o como lo es Luis Abinader. Pero esperamos que ese señor se recupere a la mayor brevedad de ese mal, de esa falla médica que es peligrosa porque prácticamente te puede dejar incapacitado esos ACV. Ojalá pueda recuperar su salud a la mayor brevedad. Pero hoy el presidente va a hablar otra vez. Pensamos que, yo no sé, tiene que ser un tema muy trascendente que el presidente va a tratar hoy, porque si no es un tema muy trascendente, es un desgaste del discurso presidencial. Tiene que haber una situación muy anómala que el presidente vaya a hablar hoy, porque cuando tiene un compromiso el 27 de febrero, con rendición de cuentas, como se dice. ¿Qué ha hecho el gobierno? Como decíamos ayer, todas esas preocupaciones de que no se ven obras. Lo que hace un gobierno, que un gobierno de 2 años, año y medio, 18 meses, un gobierno en estos países enseña obras, enseña músculo. Yo me he cansado de hablar de esas cosas. Hablé de Leonel Fernández, hablé de Balaguer, que han sido los 2 gobiernos más productivos en cuanto a las construcciones y a las obras importantes para el país. Y eso, ahí están los gobiernos de Salvador José Blanco y el gobierno de don Antonio Guzmán, el gobierno de Hipólito Mejía, el mismo gobierno de Danilo Medina. Se puede decir también que fue un gobierno que comenzó trabajando y tenía proyectos, porque Danilo Medina vino con planes. Él arrancó con sus planes. Claro, también tenía planes macábricos, planes dañinos, como fue ese contra Leonel Fernández, su propio amigo y su propio, diríamos, al mismo tiempo lo convirtió en su enemigo preferido, porque lo atacó en forma despiadada, usando a verdaderos delincuentes contra Leonel Fernández. Algo increíble. Cuando hacía elogios de la entrega de Leonel Fernández para que él ganara las elecciones. Pero vamos a ver qué va a decir el presidente. Se ha hablado del muro, no sé, de estos gravámenes que se han propuesto el gobierno y que ha tenido que echar para atrás de nuevo, tratando de grabar unos servicios digitales que uno no sabe qué alcance tiene eso. Afectar más a la clase media, que ya estaba apuleada con todas estas, diríamos, estas situaciones de alza de precios. Una clase media afectada, que es la que disfruta de esos servicios, pero es gente que gana dinero del país, no en el país. Por tanto, sería agradable que puedan ser grabados con impuestos
Netflix y esa gente, excelente, pero ellos como quiera van a traspasar esos gastos, se los traspasan o esos costos, se los pasan al consumidor, como dice. Pero entonces ya dejan averiada la credibilidad del gobierno o la saciabilidad del gobierno, luce entonces ya demasiado, luce sus fauces, su glotonería por dinero, por recursos. Vamos a escuchar qué dice el presidente hoy. Realmente, pero es siempre la palabra de un presidente son esperadas con mucha atención. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Recuerdos arremolinados. Ese es el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que tiene hoy. Le presenta su amplia lectoría que tiene de sus redes, en las redes, ese blog que ya está afianzado y donde el doctor Marino Vinicio Castillo aprovecha ese recogimiento, ese reflexivo recogimiento que le ha brindado la pandemia y lo ha dedicado a expresar escrito. Lo que él, muchas cosas que dice orales en la respuesta, decidió escribirla para que queden como constancia, porque la palabra escrita es una cosa y la palabra oral dicha se queda, se va, mejor dicho, no se asienta mucho. Se puede fijar un tiempo, pero no es lo mismo que usted tener la lectura y el doctor Castillo tiene su blog La Pregunta, muy oportuno, muy útil, porque nos brinda pedagogía a través de ese blog o de esa plataforma del internet. Bien. El gobierno hoy o ayer tomó la decisión, pero lo ha anunciado hoy, lo han recogido los periódicos matutinos. El asunto de estas alzas salariales, pero no entiendo. Primero, un salario mínimo obrero, de los obreros del campo, de 190 pesos a 400, pero es que ni 400, se celebra 400, pero ya ningún obrero agrícola del campo gana 400, gana más de 400 pesos por día. Digo yo, 400 pesos, no hay dominicano que trabaje por 400 pesos diarios en una finca agropecuaria del país. Pero no solamente los dominicanos, ni los haitianos.
Primero, el haitiano casi nunca trabaja por día. El haitiano le gusta trabajar por ajuste, como se dice. Él te trata una baliza, como se dice en el campo. Bueno, ¿en cuánto usted me hace esto? El haitiano generalmente pide 3 veces lo que vale el trabajo. Entonces usted le regatea y él va rebajando hasta que emparejan y quedan en la tercera parte de lo que él pidió. Entonces, eso yo no entendí. Que para los obreros agrícolas, de 190 a 400 pesos. Y eso se está celebrando, ese aumento. Pero yo no entiendo. Repito, porque es que ese aumento, no, eso es en el papel. La realidad me dice a mí que no es esa. Bueno, que la industria azucarera. Pero ya en la industria azucarera, ¿qué es lo que queda? Señores, hay muy poca mano de obra ya. Si se piensa que aquella mano de obra que había, yo recuerdo trabajando en el CEA tenía 56,000 empleados, entre fijos y nominales, temporeros, gente de zafra y esas cosas. Entonces, hay muchísimas labores agrícolas, pero ya el CEA no existe como prácticamente porque tiene ingenio, no existe como una empresa productiva de sí mismo, de administración propia. Pero tiene el ingenio Barahona, eso está en manos privadas, de administración privada, pero en un joint venture se puede decir con el CEA. Pero queda el ingenio Porvenir, que probablemente el ingenio Porvenir no pueda no sustentar esa alza de precio del obrero. No, esa no. Porque esa, repito, eso nadie gana esa suma que se dice ahí, que se festeja como ese gran logro. Ahora, la parte administrativa que lleva el salario de 7 a 15 mil pesos, el salario mínimo en el área administrativa y fabril, el ingenio Porvenir es un ingenio pequeño que el CEA debe tener un exceso de empleados allí porque eso es tiene un manejo social prácticamente. Pero las empresas privadas, como el caso de Romana o Vicini y la misma esta de los Campollos que están administrando el ingenio Barahona, esa gente, esos salarios de 7 mil pesos es difícil que ya existan salarios tan bajos para áreas administrativas. Pueden haber salarios bajos, pero eso pueden ser también hasta despedidos. El precio del azúcar es bueno, ellos están ganando mucho dinero, los azucareros ahora, el precio internacional es bueno y el precio preferencial es todavía mejor. Y el precio local es todavía más mejor, como se dice, porque es un precio protegido. Entonces la industria azucarera está bien posicionada para atender a esos pagos. Pero repito, esos llevarlos a 400 pesos, eso no existe. Pero eso lo han festejado en el gobierno, vi ahí las autoridades. Y peor, los que son dirigentes sindicales, que yo he dicho, pero ¿cuáles son los sindicatos? Esa gente, ¿qué hace ahí? ¿Qué hacen estos representantes de los sindicatos? Oigan esto, de los patronos, está bien, los patronos, eso son la verdad. Eso ahí están los patronos. Y el gobierno, ahí están las autoridades. Pero ¿qué buscan estos dirigentes sindicales? Que son, como dicen, voceros de todo y únicos. Porque son voceros de todo y únicos. Son ellos los únicos. Que gozan de aquella, yo le llamaba aquella mitología obrera u obreril, porque todo es mitológico, digo yo, pues ahí no tienen sustentación institucional, pero están pensionados incluso por el patrono mayor, por el gobierno, los patronos, con unas pensiones de 75, 80, qué sé yo, 80 mil pesos, estos sindicatos, estos dirigentes sindicales, señores, pero eso es una vergüenza. Ya nada más falta que también sean familiares o estén unidos por una coyuntura familiar o qué sé yo. Ya eso es lo que falta. Porque uno no entiende qué buscan esta gente de que como representantes sindicales, gente que son pensionados del gobierno, de un patrono, que es el gobierno. Entonces, es risible, digo yo, por no decir frustratorio, ver estas cosas tan irreales, pero
son, mejor dicho, macondianas, porque es un realismo mágico lo que estamos viendo ahí de sindicatos, dirigentes sindicales sin sindicatos y sin obreros. Algo increíble. Pero hacen la tramoya. Y eso es increíble, verdadera mitología obreril. Bueno, eso es lo que, no sé si el presidente, no creo que el discurso de hoy sea para anunciar esas cosas. Yo pienso que tal vez puede ser para anunciar lo de la valla, ya lo del muro sería una noticia trascendente, porque es una noticia que puede trascender fuera de la República Dominicana. Hay que ver también la reacción que puedan tener los haitianos, que entiendan que ese muro ahí es una forma de dividirlo a ellos con los dominicanos. Ni siquiera una línea, no es un muro divisorio, como hemos dicho nosotros aquí, porque eso sería un muro para definir las operaciones que se hacen ahí. Claro, como ellos mismos, los haitianos, se han encargado de borrar las pirámides que definen la línea virtual, diríamos, casi imaginaria de la frontera. Lo que lo han quitado son los haitianos tratando como de correr su territorio, de herniar nuestro territorio, como hemos dicho. Entonces, si el presidente va a hablar de eso, puede ser interesante. Que tal vez se refiera a eso, como medida, repito, trascendente. Pero esto es especulación porque uno no sabe. Ahora, el gobierno no sale de una. Fíjense ese caso de esa cédula fronteriza, una cosa que no tiene sentido. Y sigue todavía el director de migración, va a los programas y sigue, insiste sobre la bondad de esa cédula fronteriza, porque vamos a llamarle cédula, porque con fotos y una serie de informaciones que la brinda la persona que ella no es una institución de registro civil. Una cosa increíble. Y se defiende como que la ley contempla eso, pero la ley contempla las repatriaciones. ¿Y por qué no repatrian? Cumplan con la ley también en las repatriaciones. Pero hay que cumplir con la ley, con la cédula fronteriza. Repito, cumplan con las repatriaciones. Es decir, todo como un verdadero relajo con la soberanía nacional. Esas son cosas. Y entonces vemos que no se sale de una en el gobierno. O reculan con asunto impositivo, fíjense cómo la respuesta. Ahora hay una discusión en Santiago entre la Obras Públicas y el síndico, el alcalde de Santiago, porque Obras Públicas está haciendo una obra en consulta con ellos. Que el Ayuntamiento de Santiago ha gastado 100 millones de pesos en la entrada a Santiago, y ahora Obras Públicas está destruyendo eso y haciéndole un carril nuevo a la avenida, pero dice el Ayuntamiento que eso no es prioritario. Y puede ser hasta verdad, porque yo que voy con frecuencia a Santiago, pocas veces he llegado a la entrada de Santiago con un taponamiento que usted no pueda cruzar, que no pueda pasar. Joaquín Balaguer se encargó de hacerle sus vías a la entrada de Santiago un elevado, todas sus marginales con la Ucamaima, las marginales del monumento, las marginales que salen a la avenida Estrella Sadalá. La entrada de Santiago es de fácil acceso. Entonces Obras Públicas viene y se inventa una ampliación y eso como que eso no le ha gustado al Ayuntamiento de Santiago, pero Obras Públicas debió consultar eso con el Ayuntamiento de Santiago, porque cuántas obras prioritarias, repito, tiene Santiago. Santiago probablemente no tiene un buen mercado. ¿Por qué? Porque el hospedaje hay que sacarlo de donde está, esa lacra, ¿qué es eso? Es una cosa increíble. Eso en medio de Santiago. Ese mercado de Santiago no tiene un mercado. Eso tal vez más prioritario que esa entrada de Santiago, que lucía bonita, o luce todavía la parte que queda. Lucía bonita, cuidada, bien atendida por el propio Ayuntamiento de Santiago, pero ¿para qué buscarse un pleito innecesario? Pero eso es una cosa que no se sale de una. Seguimos en una especie de tómbola de problemas y el gobierno se va ganando una serie de cosas, de notas negativas.
sin necesidad. Y peor, haciendo cosas no planificadas, todo actuando como por impulso. Vamos a hacer esto ahora, vamos a hacer aquello, y falta allí, entonces falta agua por allí, un camino vecinal, las carreteras secundarias y los caminos muy descuidados, sin necesidad. Entonces el presidente necesita que lo ayuden y no que cada día es un problema nuevo. Y el presidente afanando, va allí, va acá, va allá, acullá, y entonces es un gobierno que anda como bifurcado. El presidente por un lado y una cantidad enorme de funcionarios por otro lado, como dando tumbos, como a tientas. Y eso no es bueno. Eso distrae y luce usted incapaz de resolver verdaderos problemas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho aquí? Las crisis no se corrigen. Las crisis se evitan. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.